Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de ética profesional. Hoy vamos a desarrollar de la unidad 6 el punto específico, el 6.4, que refiere a entornos alimentarios. Y en relación a este punto vamos a comenzar a desarrollar lo relativo a la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el año 2022, 1 de cada 8 personas en el mundo era obesa. Esto representa un problema de salud pública mundial que afecta a más de 1.000 millones de personas y continúa en aumento en casi todos los países. Además, vamos a ver la velocidad del contagio metabólico de esta epidemia en el periodo 1990 a el 2022. Básicamente, la OMS tiene identificado que desde 1990 hasta el 2022 se han duplicado con creces el porcentaje de la población con sobrepeso. En 1990 se estimaba que un 25% de la población tenía sobrepeso, mientras que en el 2022 un 43% tiene sobrepeso, lo que abarca un total de 2.500 millones de personas adultas. Además, en lo que refiere a la obesidad en adolescentes, en 1990 era el 2% de la población mundial y en la actualidad es el 8% del total. Es decir, se ha cuatriplicado la carga de esta enfermedad en la población de adolescentes. Más aún, si analizamos el volumen y la geografía de la crisis en los adultos, 2.500 millones de adultos de más de 18 años tienen sobrepeso, que representan el 43% de la población mundial, y de los cuales hay 890 millones de estos adultos que padecen obesidad, es decir, el 16% de la población mundial padece obesidad. ¿Y cuál es la región con mayor prevalencia? La región de las Américas, ahí está, tiene un valor de referencia de un 67% de prevalencia máxima, y los países con índices más bajos son los de Asia y Asia Sudoriental y África, que tienen un 31% de prevalencia mínima, aunque se verifica un crecimiento rápido de estas estadísticas en los últimos años. Además, podemos decir que hay una crisis pediátrica acelerada. Menores de 5 años, hay 35 millones que tienen sobrepeso en el año 2024, y en particular el caso de África ha visto un incremento del 12.1 desde el año 2000. Prácticamente la mitad de los casos a nivel mundial residen en Asia, dado la población, la densidad de población que hay en los países asiáticos, por eso se ve el aumento. Además, en niños y adolescentes en el rango etario de 5 a 19 años, al 2022 se verificaba 390 millones de personas, niños y adolescentes con sobrepeso. En ese caso hay un aumento drástico del 8% en 1990 al 20% en el 2022. En este entorno vamos a redefinir qué es la obesidad. Ya no es el resultado de una conducta individual, sino que es una enfermedad crónica con probabilidad de recaídas derivada de interacciones complejas entre la genética, la neurobiología y el entorno. Es decir, tiene tres características. La primera es que es una condición crónica, es decir, no es un estado temporal y limitado en el tiempo. La segunda es que es multifactorial, es decir, está impulsada por diferentes causas. En este caso se combina la genética, la neurobiología
y el entorno. Y la tercera característica es que se identifica por la acumulación excesiva de grasas que comprometen a la salud. Más aún, podemos establecer una anatomía o estructura del entorno obesogénico. Décadas atrás se identificaba a la obesidad y al sobrepeso u otros trastornos de la alimentación propios de la conducta individual y de la genética de la persona. Sin embargo, como acabamos de mencionar, hay características que tienen que ver también con el entorno social y el espacio en donde vive la persona. Por eso, en vez de comenzar el análisis por los factores individuales, que en la gráfica que vemos es el centro de la persona, variantes genéticas, la neurobiología y el desequilibrio entre la ingesta y el gasto, tenemos que tener en cuenta además los comportamientos y el entorno local, es decir, las conductas alimentarias, el sedentarismo, la falta de movimiento, y además un tercer nivel, que son las fuerzas sistémicas y del mercado. ¿Qué es este nivel macro? Es el sistema alimentario, que ha sido industrializado, la globalización de los alimentos, con la disponibilidad de una cantidad importante de alimentos con altos en energías y en nutrientes calóricos, falta de disponibilidad de alimentos saludables y asequibles. Estos son los tres niveles que se tienen que considerar analizar la obesidad y el sobrepeso. Los factores individuales en primer nivel, comportamiento y el entorno local, y después las fuerzas sistémicas y de mercado. Todos estos, nivel 2 y el 3, niveles medios y macros, es decir, influyen sobre el individuo. Básicamente se encuentran también los sistemas de salud tienen una falta de respuesta eficaz para identificar el exceso de peso en etapas tempranas, o por lo menos eso sucedió quizás 10 décadas, 10 años atrás, en donde los sistemas de salud comenzaron a través de las encuestas de factores de riesgo a identificar un aumento de la tasa de sobrepeso y obesidad y recién en ese entorno tuvieron que comenzar a trabajar en la realidad. Además, se debe reconocer la paradoja nutricional, es la doble carga de la malnutrición, es decir, cuáles son las consecuencias de la malnutrición en sistemas alimentarios deficientes. Nos encontramos que hay muchos países de ingreso bajo y mediano que afrontan enfermedades infecciosas y desnutrición, mientras experimentan un aumento rápido de la obesidad. Es decir, hay dos extremos en estos territorios. Por un lado, la desnutrición, que es la vulnerabilidad en la infancia temprana, principalmente, y después, paradójicamente, convive con la obesidad, es decir, el aumento rápido y tóxico del peso corporal. Y en estos entornos se caracterizan por tres puntos. El primero es que coexisten desnutrición y obesidad, conviven en el mismo país, la misma comunidad y hasta inclusive en el mismo hogar. Asimismo, se verifica el rasgo de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hay una nutrición deficiente en la infancia temprana. Y la tercera característica es que hay el acceso a alimentos caracterizados por ser altos en grasas, en azúcares y bajos en micronutrientes. En este contexto, la obesidad ya no puede ser tratada como un fallo de comportamiento individual. Es una emergencia sistémica impulsada por entornos obesogénicos y exacerbada por la desigualdad. Se tiene que revertir este paradigma donde se va a transferir, transitó desde la conducta individual o desde la culpabilización del individuo hacia la creación de entornos integrales que hagan de la salud la opción más accesible, asequible y natural en todo el mundo. Es decir, a lo largo de 50 años y más en particular desde hace 2 décadas, se cambió el paradigma. Antes trabajábamos principalmente en el hambre y la desnutrición como carencia
nutrientes y micronutrientes, y hoy con la malnutrición también incluimos al sobrepeso y a la obesidad y todas las consecuencias de las enfermedades crónicas no transmisibles. En este cambio de modelo, que como ya vimos, se corresponde al nuevo sistema alimentario desarrollado en las últimas 5 décadas, y hoy estamos viendo las consecuencias, vamos a reconocer que se cambió la mirada desde la conducta individual a los entornos y a los factores externos que condicionan y limitan también las condiciones de nuestra alimentación. En cuanto a estadísticas de los diferentes factores de salud de los países, les recomiendo este portal que es el Observatorio Global de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, en donde se puede acceder a diferentes estadísticas de acuerdo a cada país. En este portal, repito, se puede acceder a diferentes condiciones que afectan a la salud y a los datos, a las estadísticas por cada país. E inclusive se puede acceder a un mapa con las estadísticas. En particular, en este portal de la OMS existe un mapa, un planiferio, en donde se establece por gráfica de colores el índice de sobrepeso entre adultos de 18 años o más en los diferentes países del mundo. Y podemos ver, por ejemplo, que los países que tienen el color rojo son los que tienen mayor aumento mayor tasa de sobrepeso a la población, más de un 60%. Estos datos son actualizables y verificados, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud, así que para buscar referencias y conocer de datos precisos, les recomiendo trabajar con este portal porque tiene todas las enfermedades crónicas no transmisibles y otras principales como es el tabaco, malaria y otros virus que son de trascendencia en el análisis de la salud de la población. Y además a este mapa lo pueden descargar en PDF, sea en la versión completa o con los datos de cada uno de los países. En sí, en la actualidad se define que estamos transitando una epidemia silenciosa, en donde los factores de la alimentación son fundamentales y se ha incluido a los temas clásicos de el hambre y la malnutrición, se ha incluido el sobrepeso y la obesidad como parte de esa epidemia. Es posible afirmar que el paradigma ha cambiado. Hoy, a nivel mundial, hay más personas obesas que con bajo peso. Históricamente, la humanidad luchó contra la escasez, la falta de la alimentación y la falta de estabilidad alimenticia. Durante siglos nos alimentamos con un modelo que viene desde el Paleolítico. Sin embargo, como ya analizamos en otras clases, es importante reconocer el cambio paulatino, progresivo y de forma sistémica que se desarrolló a partir de 1970, en donde vamos a reconocer que comienza a identificarse una abundancia mal gestionada y la provisión de alimentos ecológicamente insostenibles que han convertido en nuestro mayor desafío ético y de salud pública. No solamente en las consecuencias sanitarias en las personas, sino también los costos ambientales y sanitarios en la biodiversidad que implica este modelo productivo. Y en este sentido vamos a ver que la obesidad es una patología sistémica que tiene diferentes componentes. En primer lugar, se reconoce por un diagnóstico físico, de acuerdo al índice de masa corporal, es mayor a 30. Sin embargo, hay que reconocer que el año pasado, con una publicación en un estudio internacional de Lancet, cambió el criterio que no solamente se considera ahora la determinación del valor del índice de masa corporal, sino también el porcentaje de grasa, grasa abdominal se tiene en cuenta. Además,
Esta condición tiene un impacto metabólico trascendental porque representa una inflamación sistémica crónica. Eso a su vez condiciona o altera la respuesta del sistema autoinmune y se caracteriza por la deficiencia de micronutrientes esenciales. ¿Cuáles son los riesgos clínicos de esta condición? Los cánceres, especialmente los del tracto digestivo. Segundo, las enfermedades cardiovasculares. Y tercera, diabetes y trastornos respiratorios. Es decir, todas enfermedades que se caracterizan por ser netamente o principalmente enfermedades no transmisibles. Ya vamos a ver justamente que cuando se comparan los modelos sanitarios en la actualidad, en el siglo XXI y en adelante, se ha identificado un modelo de enfermedades no transmisibles, cuando la historia previa de la humanidad había sido las enfermedades transmisibles principalmente. Es fundamental reconocer la falsa ecuación del peso. ¿Qué significa esto? Que la obesidad o el sobrepeso no es solo el resultado de un desequilibrio calórico básico, es decir, que ingresen más calorías que las que se gastan o se eliminan, sino que tiene que ver con los entornos, en donde la realidad actual se caracteriza por la comida basura, comida chatarra, comida rápida, que se caracteriza por ser de alta densidad energética, en donde hay un exceso de calorías en un volumen mínimo, aditivos críticos, es decir, estos alimentos presentan altos niveles de grasas saturadas, azúcares añadidos y sal, y aditivos en sentido estricto, vacío nutricional, en donde hay una severa deficiencia de micronutrientes y vitaminas esenciales, y esto genera un desequilibrio que interrumpe la saciedad fisiológica normal. Básicamente la combinación de ciertos nutrientes, es más, la palatividad que tienen estos nutrientes con los aditivos generan el estímulo de mayor consumo. A su vez, como es un consumo de comida rápida, no se da el proceso o se disminuye el proceso eh, de la actividad del estómago, que es el que va a dar el impulso al cerebro para tener la sensación de saciedad. Entonces, eso es un continuo. Lo fundamental, como ya indiqué, es reconocer que el sobrepeso y la obesidad no es un desequilibrio calórico determinado solamente por la conducta del sujeto. Podemos afirmar que hay un ecosistema causal, es decir, un conjunto de causas que constituyeron un sistema y que es una tormenta perfecta para la alimentación, para las consecuencias de esta en el cuerpo humano. Básicamente, la combinación de factores, primero, los genéticos y las epigenéticas de las personas, en donde el entorno moderno actúa como un amplificador de las predisposiciones genéticas y epigenéticas. Eso se ve combinado por un entorno obesogénico, en donde se caracteriza por patrones hipercalóricos combinados con drásticos niveles deficientes de inactividad física. Y a su vez se combina con el desarrollo fetal, donde la nutrición materna es inadecuada. En estos casos es la principal causa de obesidad infantil temprana. En la combinación de estos tres principales factores surge la epidemia de la obesidad, justamente porque no es individual, sino que depende también del entorno. Nos encontramos con entornos obesogénicos que proponen y disponen al consumo de alimentos hipercalóricos y además con una baja tasa de actividad física y un estilo de vida que acompaña a la reducción de la actividad física. Pensemos, ¿no?, en los medios de transporte masivos, pensemos también en la tecnología, en la vinculación electrónica que ha generado que el individuo esté más tiempo en el hogar, más quieta, o bien si hay traslados que sean de forma mecánica, a través de un medio de transporte. En este contexto vamos a reconocer
el síntoma global de un sistema alterado. En Estados Unidos, la incidencia de la obesidad pasó de 12,9 en 1980 a un asombroso número de un 28,3 en el año 2015. Además, es la primera vez que en este país el sobrepeso y la obesidad se asocian a más muertes en todo el mundo que el bajo peso, exceptuando las zonas de África subsahariana y Asia, es decir, durante los siglos previos, la población, cuando los temas alimentarios se asociaban como la causal o el proceso de prevalencia para ocasionar las muertes, se debían por el bajo peso. En la actualidad en Estados Unidos, el sobrepeso y la obesidad se asocian a más muertes que al bajo peso. Y además se verifica una expansión acelerada en el aumento de la obesidad en los países asiáticos. Hay hoy un tercio de la población está afectada. ¿Y por qué llama la atención o es importante reconocerlos de los países asiáticos? Porque ellos tienen una cultura muy diversa a la de los países occidentales y estaban, por lo menos, habían estado protegidos por su modelo de consumo y su filosofía y la historia de su vida, filosofía y los estilos alimentarios han sido más saludables asociados a un consumo de vegetales, arroz, legumbres. Entonces, verificar el aumento de estas condiciones en los países asiáticos también pueden determinar un cambio de patrón de consumo en esos países de menor incidencia de los países de los occidentales, sí. Sin embargo, hay un aumento también inclusive en los países orientales. También tenemos que reconocer una ruptura evolutiva. La humanidad se caracterizó durante siglos por tener una evolución adaptada a la escasez y a la diversidad biológica, en donde en esos momentos la población era cazadora o recolectora. Eso es lo que podemos decir la biología antigua, que fueron durante siglos. Seguidamente se comienza a darse un cambio de referencia con las revoluciones agrícolas y ganaderas, justamente con la capacidad humana de la producción agrícola y ganadera, ya no, ya con más estabilidad que la etapa previa de los siglos anteriores. Y por último, a partir de la revolución industrial, se va a iniciar lo que podríamos denominar la revolución de la industria alimentaria, en donde se caracteriza por un consumo, una producción, disponibilidad y consumo de alimentos envasados, con alto contenido calórico, con nutrientes específicos, deficientes características de los micronutrientes, la producción en cadena, la globalización de la alimentación y la desestabilización y desestacionalización de esta. Este pico, ¿no?, de la revolución se va a dar, ¿no? En estos últimos, se va a acrecentar o marcar, como vimos en las últimas 5 décadas, y en la actualidad estamos viendo las consecuencias de este cambio de modelo, que como podemos ver en la gráfica, pasamos de un modelo lineal durante siglos, con un cambio, y luego viene un pico acelerado que transforma y genera un entorno inédito que hoy se está evaluando y se reconoce como responsable de las enfermedades no transmisibles. Hemos sometido a una biología antigua a un entorno radicalmente nuevo. Hay una ingeniería del desequilibrio que se caracteriza por 4 factores. El primero de ellos es una producción industrial que crea y dispone de alimentos altamente energéticos y de muy bajo costo, ricos en grasas, azúcar y sal, con ingredientes y aditivos que a su vez generan un estímulo adictivo para el consumo de esta clase de alimentos. El segundo eje, hay una manipulación comercial
el mercado globalizado fomenta activamente su consumo mediante marketing intensivo. En tercer lugar, hay un desplazamiento nutricional en donde se han sustituido los alimentos tradicionales y ricos en micronutrientes por calorías vacías. Eso hace a un continuo movimiento, un ciclo permanente, y que es acompañado por el desequilibrio energético. El consumo excesivo, combinado con la inactividad física, fomenta el ciclo patológico. Básicamente, estos son los cuatro factores presentes que están íntimamente relacionados entre sí y uno fomenta al otro y viceversa. Es un continuo de relaciones entre diferentes factores. La obesidad es un problema de diseño sistémico, no es simplemente un fracaso de la voluntad individual. Es la respuesta fisiológica y genética predecible de nuestra biología evolutiva ante un sistema alimentario globalizado, hipercalórico y diseñado para el consumo masivo. Abordar la obesidad requiere dejar de tratar los síntomas individuales y comenzar a rediseñar un entorno alimentario que sea ecológicamente sostenible y biológicamente seguro. El veredicto estructural es que la epidemia de la obesidad no es un fracaso individual, es una falla biológico-evolutiva explotada metódicamente por un sistema industrial amoral. Y en este contexto vamos a analizar cuál es el estado de situación en Argentina. Para eso voy a referir a los resultados de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, en particular el análisis del capítulo 5, que es el que refiere al tema específico de alimentación. En cuanto a los hábitos alimenticios de nuestro país, vamos a reconocer el cambio estructural del patrón alimentario que está atravesado por un aumento de alimentos ultraprocesados y una reducción de alimentos frescos. Hay una disminución del 41% de consumo de frutas y un 21% en hortalizas en los últimos 20 años en nuestro país. Y además, una duplicación del consumo de bebidas y polvos azucarados. Argentina lidera las ventas regionales en bebidas analcohólicas. La consecuencia directa es el crecimiento sostenido de la epidemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. En nuestro país vamos a reconocer que hay una ilusión de control en cuanto al salario visible. El 16.4% de la población agrega sal a sus comidas después de la cocción o al sentarse a la mesa siempre o casi siempre. No obstante, si bien el porcentaje de la población que incorpora sal luego de cocido los alimentos es un valor relativamente bajo, el 16.4 como vimos, vamos a reconocer que de acuerdo a la última encuesta nacional de factores de riesgo, el 68.9% de los argentinos agrega sal durante la preparación de los alimentos, siendo que los alimentos envasados se contienen previamente sodio. El foco de las intervenciones debe trasladarse de la mesa familiar a la olla. 2/3 de la población exacerba su riesgo cardiovascular antes de servir al plato. Si sumamos ese valor del 68.9% de la población que le agrega, más el 16%, los que le agregan luego de cocinados, es un valor mayor. Otra característica que podemos ver en los patrones de conducta de la alimentación de la población argentina es un déficit agudo de alimentos frescos. De la recomendación internacional establecida por la OMS de 5 porciones diarias de alimentos frescos, en nuestro país solamente el promedio nacional es de 2 porciones y exclusivamente tan solo el 6% de la población
cumple con la recomendación diaria de 5 porciones de alimentos frescos por día. Además, otro índice de referencia de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo de nuestro país es la distancia entre la autopercepción de la alimentación de las personas versus la realidad biométrica de las mismas, en donde, a pesar de los altos índices de sobrepeso y el ínfimo consumo de alimentos frescos, dijimos 2 porciones promedio nacional por sobre 5, que es la recomendación internacional, tan solo el 28,2% de la población percibe su dieta como poco o nada saludable. Es decir, existe una profunda desconexión y una peligrosa normalización de la mala calidad alimentaria a nivel social. Otro punto en nuestro país, de acuerdo a la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, es el desafío estructural del azúcar, del consumo de azúcar. En particular, en Argentina se consume en promedio per cápita 131 litros de bebidas analcohólicas, de los cuales representan 150 gramos de consumo diario promedio de azúcar, es decir, el triple del límite máximo recomendado de 50 gramos de la OMS. Y de estas azúcares, el 40% viene impulsado exclusivamente por las bebidas azucaradas. Es decir, Argentina es el país de mayor consumo de bebidas analcohólicas. En este contexto de consumo, de acuerdo a los datos detallados de consumo de bebidas analcohólicas, de acuerdo a la cuarta encuesta nacional de factores de riesgos, el 48,1% de la población argentina está de acuerdo en o avala la intervención estatal vía precios. Recordemos que esta encuesta se realizó previamente de la existencia de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, la cual vamos a analizar en otra clase. Esta encuesta fue en el año 2018. Además, tenemos que reconocer que la información legitima la regulación. En particular, en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, de los encuestados se clasificó el nivel educativo, la población con un nivel secundario completo y más aún, en un 53,3% está de acuerdo en la implementación de políticas fiscales para desincentivar el consumo de bebidas analcohólicas, y de la población hasta inclusive el primario incompleto el 38,7%. Además, evaluando el nivel de ingresos de la población encuestada, los del quintil alto tuvieron una aceptación del 56,7% de la medida y los del quintil bajo en un 44,2%. Si analizamos en un conjunto, promedio del valor de estos resultados de la encuesta es un valor medianamente alto, un 40% de aceptación. Y es importante reconocer que la aceptación de medidas fiscales restrictivas requiere de un nivel de educación y concientización previa sobre los riesgos del producto. Es decir, para apoyar estas medidas es necesario contar con la educación, que es el fundamento de estas medidas. Asimismo, vamos a reconocer también de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgos cuáles fueron los resultados en relación al peso. De acuerdo a la encuesta referida en Argentina, vamos a verificar un motor silencioso de mortalidad. El 73,4% de las muertes en el país son causadas por enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer, diabetes y respiratorias crónicas, son la principal amenaza para el desarrollo, y en donde el exceso de peso actúa como factor de riesgo primario e impulsor de esta morbimortalidad, compartiendo raíces con el consumo de tabaco, la alimentación inadecuada, la inactividad física y el uso nocivo del alcohol. Estos son los 4 factores de riesgo principales, acompañados por el exceso de peso en la población de nuestro país.
Y como ya mencioné, el sobrepeso y la obesidad no es el resultado de una conducta individual, sino que se corresponde a un entorno obesogénico, en donde hay un ciclo que retroalimenta la epidemia. Las conductas individuales ocurren dentro de entornos estructurales que promueven el riesgo. Básicamente, se corresponde con un cambio del patrón alimentario, además la reducción de la actividad física y el aumento del sedentarismo. Asimismo, el exceso de peso, entendiéndolo como un aumento sostenido del sobrepeso y la obesidad en todas las edades y grupos sociales, y una carga de enfermedad a través del desarrollo de enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y cierto tipo de cáncer. En el país, desde el inicio del desarrollo de esta encuesta, a lo largo de los 13 años, se verifica un crecimiento sostenido del aumento de sobrepeso y obesidad. En particular, en cuanto a la prevalencia del exceso de peso y obesidad de autorreporte, es decir, que las personas declararon, vemos el valor en sumatoria. En el 2005 era un 49% de la población, en el 2009 un 53,4%, en el 2013 un 57,9% y en el 2018 ambos sumaban un 61,6%. Desde la primera edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el indicador ha mantenido una tendencia de ascenso ininterrumpido en todos los grupos etarios y sociales. En 2018, la obesidad autorreportada alcanzó el 25,3, lo que representa un aumento del 73,3 en relación al 2005. Entonces vemos que en estos 13 años hay un aumento importante en la población que de forma autorreportada presentó exceso de peso y obesidad. La cuarta encuesta nacional de factores de riesgo analiza también la percepción de la población en cuanto a sobrepeso y obesidad, lo que la población cree pesar. De datos autorreportados se observa que el 36,3% de la población manifiesta contar con sobrepeso y el 25,3% con obesidad. En exceso de peso total reportado es un total de un 61,6%, o sea, más del 50%, es decir, de nuestra población. El 61% de nuestra población presenta un desvío en cuanto al sobrepeso o a la obesidad. Asimismo, de los datos reportados a partir de las medidas tomadas en la encuesta, la epidemia se observa que es más grave, porque en realidad de los datos de los encuestados se verifica que el 33,7% de la población presenta sobrepeso medido y el 32,4% presenta obesidad medida. Es decir, el exceso total de peso medido es 66,1%, un 5% más de los valores de autorreporte. Además, si evaluamos los datos que surgen de la autopercepción y de los datos de las mediciones realizadas en la encuesta, vamos a ver un punto ciego, un punto en donde hay un desequilibrio. En la medición objetiva, el exceso de peso es superior al autorreportado, en cuanto al sobrepeso es menor y en la obesidad es 7,1% mayor. El indicador de sobrepeso se mantiene aparentemente estable porque un número significativo de personas transicionan sin percibirlo hacia la obesidad, mientras nuevos individuos ingresan a la categoría de sobrepeso. Es decir, esto que parece una disminución en la medición objetiva del sobrepeso, en realidad es una transición de personas que están pasando del sobrepeso a la obesidad. Además de los resultados de la cuarta encuesta, se puede observar que es una enfermedad de vulnerabilidad social, donde hay un gradiente socioeconómico que afecta esta epidemia. Si evaluamos el nivel educativo en relación al exceso de peso, el nivel educativo de más bajo,
formación, es decir, hasta primaria incompleto, presentaba un 79,7% de exceso de peso. Y la población de nivel educativo más alto, secundario completo y más, un 61,5%. ¿Qué demuestra esto? Que hay una diferencia entre los de nivel educativo más bajo y más alto del 18,2%. Asimismo, en cuanto a la obesidad, el quintil 1, que es el de ingresos más bajos, presenta un 35,2% de enfermedad, y el quintil 5, que es el de ingresos más altos, un 25,5%. Casi un 10% de diferencia entre los quintiles de acceso económico. La malnutrición por exceso castiga desproporcionadamente a los sectores con mayor situación de vulnerabilidad social y económica, perpetuando la pobreza. Y en este contexto transitamos de un cambio de paradigma de la culpa individual a la regulación ambiental y de entornos, en donde las políticas públicas deben ser integrales con un cambio radical de 360 grados que atraviesen 4 pilares. El primero, el clínico y asistencial. El segundo, el poblacional e incluir a la infancia. Tercer elemento son el desarrollo de políticas sobre los entornos críticos. Y el cuarto, sobre la regulación y la estructura. La educación individual es necesaria, pero es insuficiente. Se requiere una estrategia más efectiva que exija políticas poblacionales que regulen los entornos y los productos. Es decir, inclusive desarrollando la educación alimentaria, es tan solo uno de los componentes y ese solo componente es insuficiente para realizar un cambio de entornos y de conductas. Por lo tanto, se requiere de políticas poblacionales que regulen los entornos y los productos. En cuanto al pilar 1, que es el abordaje clínico y asistencial, podemos mencionar el programa médico obligatorio, que le da cobertura garantizada a tratamientos médicos y quirúrgicos de la obesidad desde el año 2009. También las guías prácticas clínicas del año 2014, que son protocolos basados en evidencia para la prevención y el tratamiento, con actualización en el proceso. Además, la capacitación continua, que implica diseminar e implementar dirigidamente hacia los equipos de salud de primer nivel de atención sobre estos temas. Y el desarrollo de incentivos institucionales a través de transferencias económicas a las provincias por medio de programas de financiamiento internacional como es el Plan Proteger para mejorar el diagnóstico y tratamiento. Igual, estos 4 pilares del punto 1 se encuentran, hay que reconocer que desde el gobierno actual, el que asume este gobierno, se encuentran en algunos casos con recortes presupuestarios. De hecho, Nación está reduciendo el envío de medicamento a las provincias. Eso significa que las provincias tienen que autoabastecerse. En cuanto al pilar 2, que es el eje poblacional y de las infancias, en Argentina se estableció el Plan Nacional ASI, que significa Alimentación Saludable en la Infancia. Este fue aprobado por la Resolución 996 del año 2019, que tiene como meta detener el crecimiento de la epidemia para el 2023, muy corto en el plazo. Básicamente, el objetivo 1 fue el desarrollo de educación y actividad física. El objetivo 2, el desarrollo de campañas masivas de comunicación para concientizar sobre la problemática. El objetivo 3, el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles para la mejora de la calidad nutricional de las políticas sociales y la promoción de circuitos cortos para alimentos frescos. Y el cuarto objetivo fue establecimiento de regulación sobre normativas sobre entornos y productos obesogénicos, que esto se puede plantear como realizado a partir de la Ley de Alimentación Saludable del año 2022, que ya vamos a analizar en otra clase. En cuanto al pilar 3, refiere a la transformación de los entornos escolares.
¿Cuál es el desafío? Es modificar las leyes jurisdiccionales que están fragmentadas por las provincias e inclusive por los municipios. Cada uno tiene su propia ley, o tenía, que regulaba los kioscos saludables que históricamente no han cumplido con los estándares basados en evidencia internacional, permitiendo que la escuela opere como un entorno obesogénico. En este sentido, a través de la resolución 564 del 2019 se crearon y se establecieron las guías de entornos escolares saludables que fueron desarrolladas en conjunto del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. Estas guías prohibían la publicidad y la venta de alimentos no saludables en las escuelas, establecían la garantía del acceso al agua segura, el aseguramiento del desarrollo de la actividad física y fue reconocida también por el Consejo Federal de Educación. A esto le tenemos que sumar también la Ley de Alimentación Saludable, que estableció prohibiciones de comercialización en las escuelas para alimentos con sellos de advertencias dirigidos a niños, niñas y adolescentes. En cuanto al pilar 4, corresponden a los desafíos regulatorios estructurales. El primero de ellos es el que corresponde a etiquetado frontal de advertencia, que implica la implementación de un sistema claro, como el de octógono negro, para alertar al consumidor sobre el exceso de azúcares, grasas y sodio en los alimentos procesados. Esto se desarrolló a través de la Ley de Alimentación Saludable. Además, la protección contra el marketing depredador. En este caso se requiere la regulación integral de la publicidad, promoción y patrocinios de alimentos y bebidas no saludables, con foco estricto en proteger los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que también está previsto en la Ley de Alimentación Saludable. Y el otro componente es el desarrollo de políticas fiscales, es decir, un aumento de impuestos a los productos nocivos, de acuerdo a la recomendación internacional, que en Argentina aún no está desarrollado. En sí, en nuestro país, proteger el futuro exige una respuesta sistémica. El capítulo 6 de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo ha revelado una verdad insoslayable. 6 de cada 10 adultos en Argentina viven con exceso de peso y la balanza demuestra que la realidad supera a nuestra percepción. La obesidad ya no puede ser abordada como una falla de voluntad individual, es la consecuencia natural de un entorno diseñado para enfermar. La salud pública requiere coraje regulatorio, acelerar la implementación del plan ASI, blindar los entornos escolares y avanzar con el etiquetado frontal son imperativos éticos para proteger el derecho a la salud de la próxima generación. Y esto sucedió a través del establecimiento de la Ley de Alimentación Saludable, aunque como ya vamos a ver, el componente que más se abordó y se implementó fue el del etiquetado frontal. El de las prohibiciones es relativo su cumplimiento y es bajo en los índices de fiscalización por parte de las autoridades de aplicación de la norma, lo cual, y la educación alimentaria no ha tenido una amplia implementación tal como lo exige la ley. Esto ya lo vamos a ver en la clase específica de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Entonces, podemos reconocer que a partir de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, tanto en relación al peso como a los hábitos de consumo, nuestro país tiene datos no positivos en cuanto a la obesidad y al sobrepeso. Y luego de reconocer el estado de Argentina, al menos a partir de los resultados de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, y que le destaco no se ha repetido una nueva edición de esta encuesta, por lo tanto los valores analizados corresponden al año 2018, vamos a desarrollar cuál es la anatomía de los malos hábitos alimenticios. ¿Cómo surge? Básicamente, el origen temprano de la patología es a largo plazo, porque cuando se verifica sobrepeso en la infancia,
a lo largo de la vida lo que va a suceder en la estadística es que se verifiquen fuertes, sea un fuerte predictor de patologías graves en la edad media o adultos. Entonces, por eso tiene prioridad la alimentación en las infancias. El sobrepeso temprano desencadena la aparición de enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos musculoesqueléticos en la vida adulta. La prevención es la única defensa. Y recordemos que las elecciones alimentarias actuales rara vez son inocentes. Encontramos un sistema alimentario productivo, de transporte, de distribución, de consumo, de promoción y de patrocinio, que tienen todas, el conjunto de las acciones de cada uno de los eslabones está dirigida hacia el consumidor. Hay el desarrollo de una ingeniería del deseo, básicamente en la industria alimentaria, opera como un agente moral, moldeando deseos mediante el marketing, o sea, establece pautas de consumo. Hay estrategias específicas para posicionar socialmente a los más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los adolescentes, en donde hay estrategias de consumo de pertenencia, de identidad, una cultura de valores que se da a través del consumo. Y además vemos el dilema ético que es el interés económico corporativo, no siempre se supone con el estado de bienestar. Entonces, estas diferentes estrategias están dirigidas al consumidor, que es el eslabón más débil y es el que no es consciente de estos mecanismos. Hay una paradoja que es fundamental, que es la paradoja energética. Vamos a ver que desciende la actividad física, de los patrones de vida son más sedentarios y ha aumentado la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en grasas y en azúcar. La principal causa del sobrepeso es un desequilibrio mecánico. Las transformaciones ambientales y sociales fomentan una ingesta masiva de energía frente a cuerpos genéticamente diseñados para el movimiento que ahora permanecen estáticos. Nos encontramos con genética de siglos atrás, previstas para entornos sin estabilidad alimentaria, con periodos de abundancia y escasez alternadamente. Y en este entorno, a partir de la revolución industrial, de la industria alimentaria, en estos últimos 50 años se ha configurado un escenario absolutamente o radicalmente diferente de los que tuvo la humanidad previamente. Hay una discordancia evolutiva en el metabolismo antiguo, en donde la evolución humana estaba orientada, como ya mencioné, a la escasez y a la supervivencia, y en el entorno moderno una abundancia industrial, la biotecnología, como son los alimentos modificados genéticamente, y un sedentarismo extremo que generan enfermedades tales como las enfermedades cardiovasculares, el diabetes tipo 2, síndrome metabólico, hipertensión, entre otros. Hay básicamente un choque biológico de dos eras, en donde si comparamos a la dieta paleolítica, que es la que formó nuestra biología, con la dieta industrial que tiene prevalencia sobre lo que sucede en nuestro entorno. En la dieta paleolítica, la composición de la alimentación se da a través de animales y vegetales diversos, ricos en fibras, mientras que en la dieta industrial es principalmente a través de carbohidratos refinados, lácteos, grasas y aceites procesadas. Además, en cuanto a la accesibilidad, era restringida por la geografía y el esfuerzo, mientras que en la dieta industrial es omnipresente, barata y de fácil acceso. En cuanto a los micronutrientes, los de las dietas paleolíticas tenían alta densidad nutricional, mientras que la dieta industrial se caracteriza por tener alimentos pobres en micronutrientes
¿Y cuál ha sido el resultado metabólico en cada una de las dietas? En uno, la homeostasis, que es el equilibrio necesario para la vida, mientras que la dieta industrial es la epidemia del sobrepeso y la obesidad. Las elecciones de los alimentos no son inocentes. Como ya vimos, están atravesadas de un sistema, de un entorno y de una estrategia. Surgen o se inician en una estructura operativa en donde la industria alimentaria actúa como un agente social y amoral, no solo comercial, con una producción guiada por la biotecnología y las modificaciones genéticas. Además, ese entorno ha sido catalizado por la sinergia mediática, que implica un conjunto de estrategias entre la industria y los medios de comunicación para influir en los deseos o intereses poblacionales. De hecho, por ejemplo, todas las acciones de publicidad, o una gran cantidad de estas, tienen que ver con el estilo de vida, los entornos de las personas. Y es más, si prestan atención a los sentimientos que genera la alimentación, ¿no? La bebida, el coca, tan reconocida, se asocia a fiestas y a celebraciones familiares o con amigos, digamos, y todo eso habla de un entorno y de deseos de un estilo de vida que las personas pretenden desarrollar. ¿Y cuál es el objetivo? El consumidor vulnerable, con tácticas de marketing dirigidas intensamente hacia mentes jóvenes, moldeando la conducta alimentaria desde las etapas tempranas. ¿Cuál es el estatus del consumidor? Vamos a ver de la soberanía frente a la pasividad. El consumidor pasivo es, en parte, la mayoría de la realidad, en donde éste carece de información suficiente o adecuada. Sus decisiones son guiadas por conveniencia inmediata, practicidad o codicia, y se presenta como un estatus desprotegido frente a un mercado de la abundancia, en donde están los productores y los mercadólogos, versus el ideal, el consumidor soberano, el cual actúa exigiendo la reducción de la información asimétrica. ¿Por qué es asimétrica? Porque quien los produce a estos alimentos tiene amplio conocimiento, mientras que el que los consume carece de esa información que le permita reconocer realmente cuáles son sus características. Se basa a partir de decisiones guiadas por la salud, el bienestar y la sostenibilidad, y exige protección gubernamental a través de intervenciones en los mercados alimentarios. Tenemos que reconocer la ingeniería del consumo dirigido, en donde, como mencioné, estamos condicionados por los hábitos que son realmente vitalicios, atravesados por un lado por las cadenas de comida rápida o la disponibilidad de alimentos rápidos con las estrategias de marketing, y dirigidos a mentes jóvenes, niños, niñas y adolescentes, desarrollando deseos e intereses, lo cual le garantiza a la industria la población de por vida en las etapas mayores. Las empresas adoptan posiciones para maximizar su propio interés, utilizan los medios de comunicación para manipular sinérgicamente los deseos de la población joven, asegurando clientes dependientes a largo plazo. Y vamos a reconocer el paradigma actual de cuál es la anatomía de la comida rápida, cómo se estructura, las características que tiene. El fast food tiene diferentes puntos que son atractivos para promover el consumo. En primer lugar, son alimentos que se consumen rápidamente. Está diseñada para el consumo acelerado, eliminando el tiempo también de preparación de estos alimentos. Tienen la característica de ser prácticos de forma extrema, con la accesibilidad total, a menudo eliminando la necesidad de cubiertos o mesas. Sucede, por ejemplo, en las hamburguesas. Presentan un sabor potenciado, es decir, perfiles palatables diseñados industrialmente para la gratificación instantánea y la combinación de ciertos aditivos. Son de bajo coste económico porque sus precios son artificialmente bajos y compiten deslealmente con los alimentos frescos.
Y además están atravesados por la ocasión social, es decir, transforma el acto de comer mal en una oportunidad para relacionarse con los demás. Estas características de la comida rápida hace que se demande y que haya un estímulo para su consumo. Y hay una tiranía funcional de lo que es el fast food o comida rápida, y básicamente es, en primer lugar, la rapidez y practicidad. El tiempo dicta la ingesta, empujando al consumidor hacia la opción más inmediata. En primer lugar, no requiere tiempo de hacerlo, tenés amplia disponibilidad, es más práctico, no te insume tiempo su elaboración y además este tipo de ingesta de estos alimentos, al ser consumidos de forma rápida, inhiben o restringen el impacto de los procesos químicos que van a dar el impulso neurológico y después los componentes químicos que van a dar la sensación de saciedad. Por eso hay ciertos consumos que, en el caso cuando se come una hamburguesa rápidamente, quizás a la media hora se vuelve a sentir hambre porque no se dio el proceso de la saciedad. Se caracterizan también por bajo coste, el precio condiciona la elección por encima de la densidad nutricional y están vinculados con la relación social. El sabor y la ocasión de relacionarse con las demás personas reemplazan a la función puramente biológica del alimento. Hay en estos entornos un bucle perpetuo del comportamiento alimentario incorrecto. Primero, la escasez del tiempo. Hay rápidos ritmos laborales y el miedo a quedarse sin tiempo que exige soluciones inmediatas. La fase 2 se da por un consumo por practicidad, en donde la elección de la comida rápida o el picoteo constante por encima de comidas estructuradas. La fase 3 refiere a la mala higiene alimenticia y una ingesta acelerada y una distorsión de los ritmos biológicos naturales y un consumo de mayor caloría con menor déficit de las calorías consumidas a través de la reducción de la actividad física o el sedentarismo. Y por otro lado, la fase 4 es la sobrecarga calórica. Como decía, en estos entornos hay una ingesta de altas calorías vacías que no sacian biológicamente, reiniciando la necesidad. Y vamos a ver la ilusión de la soberanía del consumidor, esto de la afirmación de que el consumidor es soberano e independiente del entorno. Es una ilusión, ¿por qué? Porque por un lado vamos a encontrar entornos cargados de productos manipulados, marketing agresivo y un diseño adictivo, con entornos voluminosos y con diferentes estrategias y acciones que generan a su vez sinergias entre sí. Y por el lado del consumidor, del individuo, vamos a encontrar un conocimiento asimétrico y en donde el consumidor solamente tiene la fuerza de voluntad. Hay un desequilibrio en las fuerzas entre el individuo que se encuentra solo y que se plantea soberano frente a un sistema determinado, diseñado y con una estrategia interrelacionada entre sí. En estos contextos, podemos preguntar si puede el consumidor tomar decisiones inteligentes en un entorno diseñado para superarlo. El mercado contemporáneo ofrece una ilusión de elección que empuja al individuo hacia un callejón sin salida metabólico. La soberanía pasiva es insuficiente ante la manipulación activa. Más aún, podemos decir que hay una cascada metabólica de la enfermedad de la comida rápida, que tiene diferentes pasos, secuencias y que están relacionadas entre sí. En primer lugar, se va a dar la ingesta excesiva, es decir, la introducción rápida de alimentos de alto índice calórico y bajo aportes de vitaminas y minerales. El segundo nivel es la saturación lipídica, es decir, el crecimiento drástico en la ingesta de ácidos grasos saturados y de colesterol. El tercer nivel es la alteración plasmática. Esto genera
la elevación de los niveles medios de colesterol plasmático, incluidos en tempranas edades, y, en consecuencia, la obesidad, que es el aumento del tejido adiposo de forma desproporcionada. Vamos a reconocer también que hay una vulnerabilidad intergeneracional ante el entorno obesogénico. ¿Y esto qué significa? Que hay una transmisión biológica. La dieta materna de comida basura durante el embarazo y el sobrepeso preexistente influyen en un alto peso al nacer del bebé, acompañado por una transmisión ambiental en donde los niños son fuertemente influenciados por la publicidad televisiva y el entorno obesogénico. La normalización de la comida basura condiciona la salud de la población antes de que tengan la capacidad de elegir libremente. Recordemos que, tal como indica la Organización Mundial de la Salud, el estado de salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia. La recuperación de nuestros hábitos alimenticios requiere abandonar el ritmo industrial y reclamar nuestra soberanía biológica y social. Están ampliamente desarrollados con la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación. Ya debemos identificar el cambio debe ser que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Esto que planteó Hipócrates en el siglo V a.C. sigue siendo tan actual y más aún necesario. Vamos a verificar que nos dirigimos hacia una nueva soberanía alimentaria, en donde, frente a la sobreoferta de la industria y la ilusión de la elección, la única defensa es el conocimiento biológico. Nuestra salud global, inmunológica y genética depende de reclamar el concepto de comida no como un satisfactor rápido, sino como la medicina preventiva más potente a nuestra disposición. El derecho a disponer de alimentos adecuados para nuestra salud es, ante todo, un acto de inteligencia. Por último, en este entorno necesitamos el desarrollo de políticas públicas que aborden la salud pública y los efectos de esta epidemia, y que podemos decir que transite desde el nivel celular a la legislación sistémica, porque vamos a ver y vamos a verificar que en este entorno hay un cambio de paradigma en la salud pública. La alimentación no había sido un tema abordado, una necesidad de la salud pública o como un factor de riesgo para la salud pública. Sin embargo, en este modelo industrial sí tomado referencia, y podríamos comparar cuál fue el enfoque de cada uno de los modelos. El modelo tradicional o el histórico se centraba en las enfermedades infecciosas, las epidemias letales, mientras que en el modelo renovado o actual, el enfoque se concentra en las enfermedades no transmisibles como la obesidad, el sobrepeso, el cáncer, la diabetes. Asimismo, hay herramientas diferentes. En el modelo tradicional había medidas ablativas como las cuarentenas, las aretos, vacunación forzada, mientras que en el modelo industrial se desarrollan políticas impositivas, nudges y regulación publicitarias. Es decir, nudges son empujones, cambios de entornos que promueven las modificaciones de la conducta. Además, el objetivo es radicalmente diferente. En el modelo tradicional era la contención de patógenos externos, mientras que en la alimentación moderna es la modificación de determinantes sociales y de hábitos que atraviesan y que configuran a nuestra alimentación. Y la filosofía es diametralmente diferente, porque el modelo tradicional histórico era un consumo restrictivo y de emergencia, mientras que en la generación renovada el consumo o la filosofía es de consumo proactivo, constructivista y un fomento continuo.
Hay tres imperativos de la política pública en materia sanitaria. En el primer lugar, la educación focalizada y la cocina, es decir, romper el mito poblacional del cómo suficiente, establecer métricas claras de 5 porciones al día de alimentos frescos y enfocar campañas en el uso oculto de la sal durante la cocción. Además, el componente del etiquetado frontal, que permite implementar advertencias claras sobre los excesos críticos de azúcares, grasas y sodios, entre otros, para romper la disonancia cognitiva en el supermercado o en el momento de la compra y la elección de los alimentos. Y en tercer lugar, el desarrollo de entornos escolares saludables y la fiscalidad, que implican, por un lado, prohibir la venta y publicidad de alimentos ultraprocesados en la escuela, que vamos a ver que en Argentina existe a partir de la Ley de Alimentación Saludable, y avanzar con la expansión impositiva a bebidas azucaradas para desalentar su consumo. En nuestro país, de acuerdo al Ministerio de Salud, las enfermedades no transmisibles son prevenibles, el entorno condiciona, pero la política pública transforma. Y en este sentido, de acuerdo a este nuevo paradigma de salud pública, el código postal es más importante que el código genético o tiene un peso de referencia. Por un lado encontramos, ¿no?, la composición de la persona, tanto su genética como la epigenética, en donde el entorno es muy importante. Y el código postal, es decir, el lugar, los sistemas y el entorno en donde la persona se desarrolla, va a tener trascendencia y va a equilibrar o va a tener un impacto tal como también el código genético. Los poderes públicos deben actuar sobre los determinantes de la salud, principalmente alimentación, actividad física, consumo nocivo de alcohol, tabaco, y la constitución fisiológica individual es insuficiente frente a un entorno mediático e industrial adverso. Hay Y podemos analizar una escala de diferentes intervenciones legislativas que se pueden dar para modificar o incentivar una u otra conducta en los entornos. El primer grado de una medida es la prohibición absoluta, por ejemplo, como sería eliminar la comida chatarra, la fast food. Generalmente en un modelo tradicional, a menudo esta medida es ineficiente o inviable en los espacios privados, que quizás la persona tiene prohibido hacer una acción en el ámbito público, en la plaza, en la playa, fumar, pasar, por ejemplo, en los lugares públicos. Sin embargo, en el ámbito privado, la persona va a continuar esa conducta. Otra medida de intervención legislativa es establecer desincentivos económicos, principalmente a través de medidas impositivas, como son las bebidas azucaradas, o como tienen también, bueno, el consumo de alcohol, el tabaco, que tienen impuestos específicos. En estos casos, el fin es modificar el comportamiento a través del costo económico, que desincentiva su consumo. Y otro de los mecanismos es a través de los nudges o empujones, que son alterar el entorno de decisiones sin prohibir opciones ni cambiar incentivos económicos, sino fomentar a través de la disponibilidad y de la variedad otro tipo de consumo. En el diseño de estrategias de salud pública es fundamental reconocer la arquitectura de las decisiones y transformar de un entorno pasivo que promueve decisiones impulsivas adversas a un entorno optimizado con empujones que fomentan la salud sin restringir la libertad de elección. Las facultades legales deben dictar técnicas que erradiquen problemas como la obesidad y el sobrepeso mediante la reconfiguración del espacio de venta más allá de las simples medidas informativas. Digo, aún inclusive en medidas precautorias, como son los sellos frontales, los octógonos y los rectángulos que tenemos en nuestro país, es necesario que estén acompañados de la disponibilidad de otro tipo de alimentos, porque el consumidor que comprende que
no quiere o no le conviene elegir ese alimento, tiene que tener el acceso y la disponibilidad de otro alimento de mejor perfil nutricional. Además, en las estrategias de salud pública, en materia de modificación de los entornos alimenticios, implican regular a través de normativas de audiovisual y publicitarias. Básicamente, por un lado, restringir, limitar el discurso comercial, protegiendo a las poblaciones vulnerables, niñas, niños y adolescentes, restringiendo la publicidad de alimentos altos en azúcares y grasas, reduciendo su impacto como un peligro invisible, y a la par realizar una promoción proactiva con el fomento de dietas saludables de los proveedores, por ejemplo, de servicios audiovisuales o las mismas cantinas o los kioscos de las escuelas deben ejercer un rol constructivo en la promoción de códigos de autorregulación y difusión de una vida saludable. Lo que sucede es que la autorregulación implica normas voluntarias que no suelen tener sanciones como si lo tienen las normas imperativas. Los acuerdos de autorregulación generalmente son el paso previo, o el primer nivel de cambio antes del desarrollo de normativa obligatoria. Y vamos a ver por último los 4 pilares de la estrategia sanitaria. Para renovar la salud pública y potenciar su protección se requiere educación continua, es decir, el desarrollo de programas y soportes educativos sobre la nutrición escolar y dieta saludable para todos los miembros de la sociedad. Segundo, políticas fiscales que implican la imposición de impuestos a las bebidas azucaradas, requiriendo aceptación colaborativa de la industria alimentaria. Reformulación, es decir, normativas útiles para la reducción de la sal y alteración de ingredientes, mejorando la disponibilidad de alimentos saludables. Y por último, la gestión de excedentes, que implica estandarizar las fechas de vencimiento y la limitación de responsabilidad para agricultores y productores, facilitando la donación de alimentos. Estas son 4 de los pilares de diferentes medidas de salud pública en materia de alimentación y de entornos alimenticios. En sí, podemos afirmar que el diseño de nuestro entorno es el diseño de nuestra salud y que el diseño de los entornos en la sociedad es referir a la salud pública. En esta clase pudimos reconocer el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, la epidemia que hay a nivel mundial, que se reconoce como una emergencia sistémica impulsada por los entornos obesogénicos, por la reducción de la actividad física y el aumento del sedentarismo. Se verifica un desarrollo de una epidemia silenciosa que se configuró en los últimos años y en Argentina no nos encontramos exentos de estos resultados, de estas equivalencias, porque de acuerdo a lo que analizamos en la 4ª encuesta nacional de factores de riesgos, tanto en relación a la alimentación como al peso, las estadísticas no son positivas. Luego abordamos la anatomía de los malos hábitos alimenticios, atravesados también por cómo la alimentación fat food estimula su consumo, un consumo eh, combinado con azúcares, grasas e incentivos de consumo como los aditivos que estimulan este tipo de alimentos, la rapidez, la inmediatez de este tipo de consumo, su vinculación con los entornos sociales y como medio para la vinculación, y la reducción en paralelo de la actividad física y el aumento del sedentarismo. Por último, abordamos lo que refiere a la arquitectura de la salud pública y cómo se desarrollan a través de diferentes regulaciones estrategias y normas para fortalecer la prohibición del consumo de los alimentos, desincentivarlos a través de políticas impositivas y por último promover empujones o estimulación de consumo de alimentos más frescos. Sin dudas, para los futuros licenciados en nutrición
es fundamental reconocer e identificar la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles y cómo la alimentación y los entornos están atravesados en su conjunto. Los, la obesidad y el sobrepeso, entre otros, no son, no dependen de la conducta individual, sino del entorno. Como vimos, hay una estrategia y hay sistemas establecidos en un conjunto que buscan o que se estandarizan a través de la producción de ciertos alimentos, su transporte, distribución y consumo, acciones de promoción, marketing, publicidad, entre otras cosas, que buscan que el individuo seleccione y tome estos alimentos, porque además, ¿cuál era la prevalencia? No estaba la disponibilidad de otro tipo de alimentación o de otro tipo de alimentos. Por eso estamos en un tránsito a nivel mundial del desarrollo de políticas regulatorias para abordar la problemática de la obesidad y sobrepeso y en particular de las enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias por su tiempo y quedo a disposición para cualquier consulta.